Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este espacio de la Asociación Ferreicorp, Conversaciones desde casa. Hoy, como en cada segmento, tenemos un tema bastante importante: innovar para crecer. Recuerden que Conversaciones desde casa es este espacio de la Asociación Ferreicorp en el que conversamos con los principales líderes de la comunicación en temas que son relevantes y de interés para todo profesional, estudiante, futuro profesional en el país. Hoy tenemos un invitado especial. Está con nosotros Luis Bracamonte Loaiza. Él es gerente corporativo de negocios de Ferreicorp y con él vamos a hablar del tema innovar para crecer. ¿Cómo está, señor Bracamonte? Buenos días. Bienvenido a Conversaciones de Casa. ¿Cómo Buenos está? días, Belusca, ¿cómo están? Aquí en casa, y vale la recomendación por este proceso que estamos viviendo, complejo, evitar salir de casa, hacer lo posible por tener todos los elementos de bioseguridad, guardar distancia, lavarse las manos, usar mascarilla, creo que es de rigor. Cuídense mucho, cuiden a su familia, y aquí estoy. Muchas ¿Cómo gracias por está? la consideración y la invitación. ¿Cómo lo está tratando la pandemia? ¿Cómo se está adaptando a eso? Bueno, como todos, ¿no? Yo creo que es un proceso de adaptación, hay un cambio, yo creo que no es un cambio menor, es un cambio de era, un cambio de hábitos, un cambio de la forma de hacer las cosas diferente, y tenemos todos que adaptarnos. No hay otra, pero además de adaptarnos tenemos que poner de nuestra parte, y creo que tiene que ver con el tema, innovar, ser creativos, porque la adaptación pura es muy pasiva. Yo creo que tenemos que tomar un rol protagónico en esta nueva era, en esta nueva normalidad, y que creo que muchas de las cosas de la forma que la hacíamos antes no volverán, y tendremos que adecuarnos a una nueva línea y conducta en muchas cosas, desde las más simples, del quehacer hogareño, hábitos de compra o hábitos alimenticios, y hábitos de cómo ir de un lugar a otro. No necesitamos, y está probado y funciona, el mundo virtual llegó para quedarse, y es la forma en que muchas de las cosas las vamos a hacer en adelante. Excelente, sí, claro que sí. Y bueno, para empezar con la primera pregunta, me gustaría consultarle qué es innovar y si nos puede hacer la diferencia entre creatividad e innovación. Claro, la historia del hombre es un proceso de innovación continua. La innovación no es una tendencia actual, siempre ha existido en el tiempo. Desde que se inventó el fuego hasta hoy, ha habido un proceso continuo de innovación respondiendo a necesidades en función del entorno. Detrás de la innovación siempre está la necesidad, desde la más elemental hasta las necesidades creadas por factores culturales. Puede destacar, hay un libro del Sapiens, de animales a dioses. Explica que la innovación se basa en la necesidad de trascender, de ir más allá, que constituye la necesidad más elevada en la escala de valores. La innovación es un proceso que permite llevar ideas a la acción y convertirlas en productos o servicios novedosos y valorados. La creatividad es una capacidad que permite a las personas ver patrones en donde nadie más los ve, y a partir de ello plantear ideas o creaciones nuevas. La creatividad es parte fundamental de la innovación, es el motor que la impulsa. Ok, ¿y usted cree que todos podemos innovar o es una característica solo de los genios, de los grandes líderes, de los grandes pintores? Quizás es una cuestión cultural. ¿Hay culturas más innovadoras que otras probablemente? Peruzca, yo creo que todos, sin excepción, podemos ser innovadores. Por supuesto, es necesario entrenar ciertas habilidades en particular, tales como la creatividad y la curiosidad, el pensamiento analítico, el pensamiento crítico, el manejo de la frustración y la gestión del riesgo, entre otras. Existen culturas que han desarrollado en mayor medida este tipo de habilidades y capacidades, lo que extiende en mayor medida la innovación entre las personas. A nivel corporativo, por ejemplo, existen compañías con culturas muy jerárquicas, en las que las decisiones suelen limitarse a los niveles más altos y en las que además se castiga el error. Por otro lado, existen culturas en las que se promueven equipos ágiles, en las que se toman decisiones en el equipo de trabajo y se fomenta el error rápido, a bajo costo, que permita aprender.
Esta última tiende a ser mucho más innovadora que la primera. Uno se tiene que organizar para innovar. No es un ejercicio casual. Para que este proceso se produzca, se requiere de condiciones para la ejecución. Por ejemplo, en las familias o en las organizaciones, menos rigidez, más agilidad, no tener miedo al fracaso, incentivar la prueba, error. En este contexto, la democratización del conocimiento permite que hoy las oportunidades sean mayores. ¿Y por qué y para qué innovar? Y si no innovo, ¿cuáles serían las consecuencias? Importante pregunta. Como señalamos, detrás de la innovación están las necesidades. El cementerio de las corporaciones está lleno de empresas que en lugar de mirar para adelante, miraron para atrás. Pensaron que el éxito pasado garantizaba el éxito futuro. Ese es el gran paradigma que hay que romper. Está en la esencia de la innovación. Tiene que estar en el ADN de cualquier organización. Se debe pensar en el futuro como algo nuevo o diferente del pasado. El mundo está en constante cambio. Cada cierto tiempo se presentan nuevos escenarios que plantean diferentes retos a los que es necesario responder en forma innovadora. No es posible resolver problemas distintos de la misma forma siempre. La innovación permite enfocarse en productos mínimos viables, que funcionan como experimentos en los que se prueba si la idea que se quiere llevar a la práctica está bien ejecutada o no. Se miden los resultados que se obtienen y se aprende, pero se aprende, para luego aplicar ese aprendizaje y corregir el producto inicial o crear uno nuevo. Es un proceso que permite ensayar muchas veces hasta lograr el éxito. La perseverancia es clave. En Ferreycorp, por ejemplo, llevamos la innovación en nuestro ADN. A lo largo de nuestra historia, se han tomado decisiones innovadoras en respuesta a los retos del momento. Por ejemplo, asumimos la representación de Caterpillar cuando éramos una empresa dedicada al comercio de bienes de consumo. A finales de los 80, decidimos centrarnos en los bienes de capital. En los 90, vislumbramos que la minería en el Perú cobraría máxima importancia y decidimos hacer un taller para atender los camiones que se usan en el sector. Ese fue un paso decisivo para recibir la demanda de la minería en los siguientes años. En la última década, dimos el paso a expandirnos como corporación y de internacionalizarnos. Hoy seguimos innovando continuamente con nuestras propuestas a los clientes, desde monitorear sus máquinas a distancia, darles la opción de comprar sus repuestos online o con e-commerce, entrenar virtualmente a los operadores de camiones mineros, apoyar virtualmente a los mecánicos, hasta utilizar la realidad aumentada como parte de los procesos de reparación. Hace pocas semanas, por ejemplo, anunciamos que estamos trabajando con éxito en un proyecto para la operación de camiones autónomos, sin tripulantes. Es en una importante mina, lo que representa un hito para el país. No innovar es condenarse al fracaso, tarde o temprano. Lo podemos ver en un ejemplo mundial como Blockbuster, quien alguna vez fue la cadena más grande de alquiler de películas y hoy solo queda en la memoria de algunas generaciones. Otros casos relevantes son los de Kodak o Nokia. Tras perder su liderazgo mundial, debieron pasar por largos, costosos y penosos procesos de transformación para intentar remontar los efectos de haber perdido la carrera de la innovación en sus sectores. Interesantes ejemplos. ¿Y cómo hacemos? ¿Cómo hacemos para desarrollar esta habilidad? En todo caso, ¿qué consejos usted nos puede brindar para ser más innovadores? Interesante. El factor fundamental es tener una política personal de romper paradigmas. Para innovar, tanto las personas como las organizaciones deben entender el contexto que viven para luego identificar las oportunidades. Ese contexto varía a velocidades importantes, hoy más rápido que antes, incluso a una velocidad exponencial. La identificación de oportunidades es compleja. Detrás de esa identificación están los insights, lo no evidente, que tiene una ciencia detrás. Considerar que hoy vivimos en ecosistemas donde todo está conectado. Hay que tener una cultura de aprendizaje y reinvención continua, una filosofía de rompimiento de paradigmas, no dormirse en sus laureles, no quedarse en la zona de confort.
cuestionar continuamente y mirar más allá de lo evidente. Nadie le pidió un iPod a Steve Jobs. Él, que creó Uber, no era un chofer de taxi. Las personas solemos asumir parámetros y rutinas porque nos ofrecen seguridad, pero al mismo tiempo limitan nuestra capacidad para innovar. Por eso es importante vivir como una startup, mantener las ansias por el crecimiento en ventas, estar motivados para resolver problemas, mantenerse en un estado de alerta siempre, como si fuese el inicio de un proyecto. Como indiqué antes, es importante entrenar algunas habilidades necesarias como la creatividad y la curiosidad, el pensamiento analítico, el pensamiento crítico, la gestión del riesgo y el manejo de la frustración. Además, la capacitación en metodologías que fomentan la innovación también es sustancial. Design Thinking, Lean UX, Growth Hacking, todas estas nos ayudan a tener una disciplina para el desarrollo de la innovación. Excelente. ¿Y usted cree que es posible innovar de manera sostenible? Complejo, pero sí es posible. El proceso de idear, construir, medir y aprender para luego volver a iniciar el proceso permite que la innovación sea constante y sostenible en el tiempo. Una vez que se empieza a innovar, uno no se detiene. Siempre se está buscando cómo solucionar problemas. Entendiendo la sostenibilidad desde la perspectiva social y ambiental, por supuesto, también es posible generar innovación bajo estándares que la garanticen. ¿Y usted cree, a propósito de esta situación que estamos viviendo todos de pandemia, se puede innovar en tiempos de crisis? En todo caso, ¿qué pasa si lo intento y me va mal? Hoy día, el escenario es tal cual lo expresa, es un escenario de crisis. Tenemos una crisis sanitaria a través de la pandemia, tenemos una crisis económica, y en Perú hoy día, no hay necesidad que lo comente mucho, vivimos además una crisis política. Todo esto combinado resulta un escenario que podría para algunos ser un escenario apesumbrado, un escenario negativo, pero creo que los tiempos de crisis es precisamente el momento para innovar. A río revuelto, ganancia de pescadores. Detrás de la innovación está la tenacidad. Jack Ma, el gigante de Alibaba, buscó trabajo muchas veces y lo rechazaron. ¿Y qué pasa si me va mal? Lo vuelvo a intentar. No amilanarse, hay que partir del concepto de que para llegar a acertar hay todo un proceso de prueba y error. Es razonable que ciertas iniciativas vayan mal antes de lograr los éxitos. Poner en perspectiva qué tanto riesgo quieres tomar y hasta dónde. Y al mismo tiempo, ¿qué pasa si me va mal? Hay que preguntarnos, ¿qué tengo que hacer para que me vaya bien? Reflexionando bien, analizar muy bien el contexto antes de ir adelante. Las innovaciones más trascendentales de los últimos años nacieron en épocas de crisis. Por ejemplo, Uber se funda en el 2008 en medio de una crisis que dejó a millones de personas sin empleo en Estados Unidos. Surge como una alternativa para generar ingresos a quienes cuenten con un auto y pueden compartir sus rutas. Lo mismo sucedió con Airbnb, como alternativa para quienes no podían pagar sus hipotecas, entre otras. ¿Qué pasa si nos va mal? No nos preocupemos, es parte del aprendizaje que nos ofrece la innovación. Es necesario enfocarse en los aprendizajes y no en los errores. Como comenté antes, las metodologías con las que se desarrolla la innovación promueven que todo proyecto empiece con un producto mínimo viable, reduciendo el riesgo. Interesante. Esta frase, ¿no? De enfocarse en el aprendizaje y no en el error. Claro. Si en el camino se logra ver que algo puede fallar, pues la misma metodología la impulsa a corregir el rumbo antes de llegar a lo que se puede considerar un fracaso. Así, es posible que comenzar con una idea que en el camino puede convertirse y resultar en un producto totalmente diferente. Nunca olvidemos que equivocarse es parte de innovar. Es importante capitalizar el error, no rendirse y seguir construyendo. Excelente. Creo que nos quedamos con esa idea potente, varias ideas.
Una importante es que todos podemos ser innovadores, ¿no? No hay excusas para la innovación. Más bien el no innovar es condenarnos al fracaso, ¿no? Para innovar es importante empezar a romper paradigmas, como salir de la caja y salir de la zona de confort, mantener esas ansias, la curiosidad, ¿no? Tolerar la frustración. Y bueno, ¿y qué pasa si me va mal? Pues volverlo a intentar. Esta es una idea importante, potente para todos, porque nos lleva a enfocarnos en el aprendizaje y no en el error, ¿no es cierto? Porque equivocarse es parte de innovar. No sé si usted quiere agregar alguna idea más, señora. Sí, yo quisiera terminar con algunas ideas. Podemos investigar, experimentar e innovar rápidamente. Ejemplos. Los educadores han creado aulas online en cuestión de días. Eso está pasando ahora. Sí. El rápido desarrollo de la vacuna y de los kits de pruebas rápidas. Eso está ocurriendo ahora. Diseñadores de moda han pasado temporalmente de los vestidos de noche a la ropa para los médicos. Quienes trabajamos en casa estamos aprendiendo todo el potencial de la tecnología de comunicación. Así es. Se viene promoviendo las iniciativas de colaboración. Expertos de todo el mundo han respondido colectivamente proporcionando libre acceso a los resultados de investigaciones sobre el virus. En una ciudad como Madrid se está invitando al público a un hackathon en toda la comunidad para combatir el virus. Wow. La crisis, como las recesiones económicas y las pandemias, cambian la trayectoria de gobiernos, economías y empresas, alterando el curso de la historia. La peste negra en la década de 1300 rompió el sistema feudal arraigado en Europa y lo reemplazó con el contrato de trabajo más moderno. En 1600, una profunda recesión económica en Inglaterra y Francia inició un importante impulso de innovación que mejoró radicalmente la productividad agrícola. El SAR del 2002-2004 impulsó el crecimiento de la compañía de comercio electrónico, entonces pequeña, Alibaba, y ayudó a establecerla a la vanguardia en el comercio minorista en el Asia. En un artículo de la revista Forbes se destacan muchos temas importantes que la pandemia hizo realidad en Perú. Estamos hablando de Perú. Platanitos, muy conocido por todos. Una empresa peruana de e-commerce y retail especializada en la venta de calzado y ropa lanzó Platanitos Food, una plataforma online que vende insumos gastronómicos y alimentos. Casa Andina, que posee 30 hoteles en Perú, ha decidido alquilar habitaciones independientes por un mes o más. Pastelería San Antonio rediseñó sus locales y los convirtió en tiendas que venden productos de primera necesidad como menestras, aceite, arroz y otros. Y ahora quiero cerrar esta entrevista refiriéndome al emprendimiento. En Perú, todos son emprendedores. Muchas veces la pregunta es, ¿qué es un emprendedor? Y las respuestas son varias. Pero todos los autores, entre otros, coinciden en algunas características del emprendedor. Y el emprendedor es la figura, como la gastronomía, que más identifica al ciudadano peruano. ¿Y qué tienen en común? La iniciativa, la inspiración, la autonomía, la ambición, la pasión, la creatividad, el liderazgo, la organización, la tolerancia al riesgo, la capacidad de adaptarse a los cambios. Y en Perú en particular, la necesidad. Me quedo ahí. Interesante, me quedo con esta idea de que innovar está en nuestros genes y que todos podemos innovar. Muchísimas gracias. Ha sido el señor Luis Bracamonte Loaiza, gerente corporativo de negocios Ferreycorp. Muchísimas gracias por estas ideas que nos van a servir a todos para impulsar a nuestro país ahora más que nunca. Los peruanos somos innovadores por naturaleza. Muchísimas gracias y nada, sus palabras finales de despedida. Muchas gracias, Verusca, y a todos los jóvenes que nos han atendido hoy. Tengan confianza, el Perú sale adelante. Claro que sí. Y a ustedes, muchísimas gracias por vernos. No se olviden quedarse en casa. Si salen, lavado de manos frecuente, distancia social y usar mascarilla. Nos estamos viendo hasta el siguiente Conversaciones desde Casa. Un abrazo, cuídense mucho. Chao.